Muy buenas noches a todos, bienvenidos a M20, continuando la semana, cada uno desde casa y luchando con la tecnología, ¿no, Marian? ¿Cómo estás? Sin dudas, este tema de salir cada uno desde su hogar con un internet que va y viene, ¿no? Que es bastante complicado para los que tenemos que trabajar, pero bueno, estamos en Argentina y hay problemas muchos peores, que realmente lo que está sucediendo en varios municipios del conurbano, con información que un ratito vamos a estar cumpliendo con datos que alertan, que advierten que realmente estamos en una situación complicada. No sé si es el pico, porque si uno escucha a los que saben mucho más que nosotros y a los que nos están gobernando, y a los que están de alguna manera planificando todo el esquema de salud, y nos siguen diciendo que el pico iba a pasar hace mucho tiempo atrás y que ahora parece ser que todo se posterga para el pico para mediados de agosto, según el ministro de Salud. ¿Te acordás que el lunes comentábamos acá en M20 estas contradicciones entre el ministro de Salud, el ministro de Salud, digo, a nivel nacional, Ginés González García, o el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, tanto Goyán como el viceministro Kreplak, que decían que el pico estaba ahora? La verdad que no se entiende bien, pero los datos y la cantidad de contagiados sigue avanzando y muy fuerte. Vamos a estar ahora recordando un poco lo que pasa en cada uno de los municipios, con una pandemia que avanza en un momento donde debería estar amesetada la curva. Evidentemente la fase 1 fue un fracaso, la gente no lo cumplió, el gobierno está perdiendo de alguna manera credibilidad cada vez que anuncia una fase más estricta, y por eso ya se decidió, y no por un tema evidentemente sanitario, sino económico y social, la apertura. Y vamos a estar hablando un poco de las cosas que se van abriendo o actividades que se van flexibilizando en cada uno de los municipios. Un repaso, ¿no?, de todos los temas, Marian, si bien sabemos que la gente también ya está bastante cansada de lo que es esta cuarentena, entonces también en base a ese cansancio tienen su respuesta con respecto a las medidas que va tomando el gobierno. Lo cierto es que los contagios e incluso las muertes vienen aumentando y eso preocupa, y también nos vamos a estar metiendo en las medidas que va tomando cada municipio. Municipios incluso que van muy en contra, ¿no?, de las medidas que fue dando la provincia de Buenos Aires. Sí, o van más allá. Hay municipios que son, a ver, vamos a ponerlo con nombre y apellido, como me encanta, son casos, ejemplos y lo que está sucediendo en la realidad. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, dice: nosotros no somos lo mismo, no es la misma situación la que vivimos nosotros en nuestros municipios que quizá La Matanza, Moreno, Quilmes, Lanús o Lomas de Zamora. Nosotros podemos flexibilizar, porque nosotros nos parecemos mucho más quizás por una cuestión también de demografía, de usos y costumbres de la propia gente, a la capital federal o a la zona norte de la capital federal, donde está permitido, por ejemplo, el running. Y nosotros acá hemos hablado, ¿por qué si el running en un lado de la General Paz se permite y por qué no del otro lado? No, sí, está clarísimo que no es riesgoso para el contagio. El propio ministro, ¿te acordás? Ginés González García había dicho, reconoció que el running se prohibió por una cuestión de símbolo, un símbolo para dar una señal, no por una cuestión netamente sanitaria, ¿no? Bueno, lo que hay realmente son preocupaciones por la cantidad de casos que siguen subiendo. La Matanza, por ejemplo, ayer miércoles superó los 11.000 casos, 11.500 casos en La Matanza. Recordemos que es una capital federal, recordemos que La Matanza, en la realidad, población que tiene, por superficie es 2 veces la capital federal, La Matanza, y tiene 2 millones casi medio de habitantes contra 3 millones de la ciudad porteña. O sea que básicamente hay ahí un foco muy complicado, porque también es cierto que no hay o no dan abasto la cantidad de testeos para poder los resultados estar rápidos. Porque hay tantos testeos, están colapsados los laboratorios, y en un ratito vamos a estar hablando de los lugares donde están abriendo municipales para tratar de acelerar el resultado. Y otra de las capas, otra de las patas de esta gran mesa que tenemos de pandemia en el conurbano y también en la capital federal es el tema de qué pasa con los contagiados leves y con esos albergues que se han armado para poder internarlos, como por ejemplo los centros de aislamiento. Exactamente, Tecnópolis es uno de ellos, el más importante de toda Argentina, y cuando se anunció, que lo dijo el propio presidente de la Nación, en la Casa Rosada, en la Quinta Presidencial de Olivos, cuando dijo que Tecnópolis iba a ser una de las más grandes del mundo para recibir pacientes leves. Acá lo comentamos y mucho, que hubo un error
de No fue diagnóstico utilizado se durante mucho tiempo, incluso, Marian, podemos decir que los primeros pacientes que llegaron al centro de aislamiento de Tecnópolis fueron en este mes de julio. Ahora hay que tener en cuenta también que hay municipios que tienen sus propios centros de aislamiento, entonces muchas veces no recurrían, tal vez ahora con la cantidad de contagios y demás, a este centro de aislamiento que había hecho el gobierno nacional. Claro, lo que decían ellos, hay 2.500 camas en Tecnópolis, con la posibilidad de ampliarlo a otras 2.500 más, y recién el primer puñado estoy hablando de 7 u 8 personas que hoy están internadas, arrancaron la semana pasada, o sea que, y esto está listo desde hace... Sí. Había un error de cálculo en lo que asumieron en el gobierno, porque básicamente no es un tema, como vos decís, que hay otros lugares también para internar a pacientes leves. Leves, que es importante decir que estos lugares son claves, porque un leve después se te puede complicar, sobre todo claro, en mayor de edad, y después pasa a terapia intensiva, que ahí es el gran problema y el gran tema de los colapsos. O sea que el tema de Tecnópolis es clave. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué la gente no iba, o por qué el gobierno de la provincia de Buenos Aires no lograba que la gente se aísle en este lugar de Villa Martelli, en Tecnópolis? Porque la gente no iba, se escapaba, no quería ir, se negaba, rechazaba, y por eso ayer el gobernador Kicillof sorprendió al anunciar que iba a pagarle 500 pesos por día a cada contagiado leve que se interne en Tecnópolis. Recordemos que son salas de 2 y 3 camas, que cada una tiene... ¿Se le podría llamar un incentivo a la responsabilidad, Marian? Claro, es una cuestión... Eso le dicen que es como un subsidio a un tema social y al desarraigo. ¿Cuál es el desarraigo? Irse de su casa para poder estar aislado en Tecnópolis. A ver, dentro de los diferentes casos también hay que tener en cuenta, ¿no?, lo difícil que puede ser el hecho de aislarse durante 10 días o más una persona que quizás con poco o mucho estaba trabajando y se mantenía a su familia, ¿no? Sin duda, es un gran problema. A ver, desde ese punto de vista yo estoy absolutamente a favor, y me da la sensación que es algo que lo hicieron además por una cuestión de practicidad. No había gente que iba a Tecnópolis y necesitaban que la gente se aísle. Esto para cortar de alguna manera la cadena de contagios. Claro. Recordemos que es importante, si uno puede identificar a la persona contagiada y que no tiene que ir a terapia intensiva, o sea que es leve, poder aislarla. Y como sabemos, en muchos lugares del conurbano, también la capital federal, pero en el conurbano es muy difícil que mantenerse aislada y controlar que no tenga contacto con su familia y que así el virus no se siga propagando. Bueno, la idea es sacar a esas personas y mandarlas a estos centros de internación que se hicieron en diferentes lugares de la provincia, sobre todo en Tecnópolis, repito, que es la más importante, pero la gente lo rechazaba. Con este plan, la idea es incentivar que la gente acepte internarse al menos 10 días en Tecnópolis. Hay que ver cómo funciona. Repito, hay que ver cómo funciona, porque muchísima gente no acepta irse y dejar sus casas a pesar del riesgo de contagiar a sus familias. Otro de las cuestiones que hay es dentro del contexto mismo que estamos hablando, Marian, y los casos que comienzan a aumentar, también la gente comienza a llamar más, comienza a preocuparse inclusive por la situación, y es así que las líneas COVID están saturadas. Bueno, son todas esas señales, ¿no, Anto? Que cuando decimos hay mayor cantidad de casos, no está la curva achatada como en su momento dijeron. Está claro que, si bien es verdad que el tiempo de duplicidad se extendió, estamos hablando de cifras muy altas. No es lo mismo pasar de 1 a 3, ¿no?, en 2 días, que pasar de 1.000 a 3.000. Digamos, si vos ves el tiempo de duplicidad, ahí es el mismo que pasás de 1 a 3 o de 1.000 a 3.000. Pero no es lo mismo tener 2.000 contagiados por un lado contra 2 contagiados. O sea que eso también es medio engañoso. La realidad es que, si bien el tiempo de duplicidad se extendió, se mantiene, hay muchísimos más contagiados y de muertos. Que también los contagiados los vamos a ver el mes que viene. O sea que no estamos pasando, lejos estamos de pasar por el pico, por el momento más complicado. Se estiraría ¿Y cuáles son las señales? Las señales son, obviamente, las camas, que un ratito vamos a estar hablando, sobre todo los hospitales municipales y provinciales, que están muy complicados. Hay varios de ellos que ya están con el 100%. También es muy complicado, ojo, con el tema de la salud privada, que está más atorada, más estrangulada, se podría decir,
que el sistema público. Pero las líneas de teléfono son las que están completamente quizás hoy con pocas chances que te respondan. ¿Por qué? Porque están saturadas, están colapsadas. Claro. En San Martín, por ejemplo, reciben 500 llamadas diarias de personas que tienen algún síntoma, tienen alguna complicación, tienen inquietudes y que necesitan que alguien del otro lado les diga qué Marian, hacer. vale tener en cuenta Pasa por ahí. también, vale tener en cuenta que en esta época estamos en la época de las enfermedades del invierno, ¿no? Tanto una gripe, una bronquitis, y todo eso también genera mucho miedo e incertidumbre en la gente, porque los síntomas uno muchas veces no sabe si está frente a un caso de COVID o está frente a un caso de una neumonía, bronquitis o una gripe común, ¿no? Es la típica patología, la neumonía, la gripe, es una típica enfermedad de estos tiempos. De esta época, claro. Que bajó muchísimo en comparación a otros años. Y por eso, por ejemplo, las terapias intensivas de los hospitales, a esta altura del año del 2019, o sea, del año pasado, estaban más altas, llegaban hasta el 90%, pero como más o menos no había grandes picos, nadie estaba temeroso de que colapse. Pero ahora, al estar casi el 70% en general en el conurbano, hospitales públicos del conurbano, y muchos de ellos ya están al 100%, que también no se entiende bien cómo permiten algunos hospitales, por ejemplo el de Tigre, también hay uno en La Matanza, está el de Posadas también, que están muy cerca del 100%, o algunos del 110%, como el Posadas dicen que el 110%, o sea que ya está colapsado, ya no entra más nadie. ¿Por qué no derivan? ¿Por qué permiten a un hospital llegar hasta casi el 100% y no derivar a otros que tienen el 60, el 50, menos, ¿no? Claro. Hay muchos en zona norte que los propios intendentes acá los hemos entrevistado y nos han dicho, ¿no? En los hospitales todavía, por lo menos en nuestros hospitales, estoy hablando del Hospital Central, el de Bulón, el de Vicente López, inclusive el Cordero, bueno, hay varios que tienen todavía posibilidades y camas libres. ¿Por qué permiten que otros hospitales lleguen al 100%? Eso hay que verlo, hay que ver si es complicado el tema del traslado, si también es verdad, si es justo o no. Hablando de justicia no es complicado esto, porque decimos hay municipios que hacen bien las cosas y otros que no las hacen. Y cuán bien recibido sería por cada intendente esta medida también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cada uno de alguna manera quiere proteger a sus vecinos. Sí, pero estamos en una pandemia, no debería pasar. No creo que un intendente pueda decir, por lo menos oficialmente, públicamente, está bien. Una cuestión es la atención pública, que acá lo hemos hablado y mucho. Es verdad que en todos los hospitales municipales, que lo pagan los propios vecinos con sus impuestos, tengan algún privilegio la gente que vive en el lugar. Hasta ahí estamos. Un gran debate igual, pero no se puede perder la solidaridad. Bueno, puedes dejar de atender a alguien por ser de otro municipio. Sí. Mucho menos en pandemia, mucho menos. No podemos nosotros empezar a poner restricciones de acuerdo a dónde vivís. Estoy de acuerdo con señalar y dejar en claro los municipios que hacen bien sus tareas, sus programas, son severos, son estrictos, son serios, y otros que no. Estoy de acuerdo con eso, porque evidentemente sucede, pero la realidad es que uno debería abrir todo y no permitir que ningún hospital llegue al 100% y otro esté la mitad de las camas desocupadas. Y que se pierdan vidas justamente por ese colapso. Con el tema que nosotros veníamos hablando del tema de la saturación de las llamadas, Anto, que también es importante, son todo lo que estamos hablando, son señales de esta semana que demuestran que estamos en una situación muy complicada y que sigue creciendo. Y que va en aumento, claro. Sí. Y esto se va a complicar aún más. El otro tema es la cantidad de días que están tratando los resultados. ¿Qué pasa? ¿Por qué saturan muchas veces los números que tienen las municipalidades para atender a la gente que cree tener el virus o haberse contagiado? Saturan porque la gente llama y pide que le hagan un hisopado. La otra persona de la línea le dice, bueno, ¿qué síntomas tenés? De cada 10 llamados, aún teniendo síntomas, desechan a 8. O sea que solo 2 de 10 logran que los hisopen. Esto me ha pasado también en mi círculo de amigos y de familiares, que vos llamás a una privada, a tu privada o en un hospital público o en estos lugares, y del otro lado te preguntan qué síntomas tenés y él evalúa, pero muchas veces esto contradice lo que dijo, por ejemplo, el gobierno. ¿Te acordás que una ministra del gobierno, la subsecretaria la subjefa del gabinete había dicho que para nosotros un resfrío es COVID? ¿Te acordás que lo dijo? Que generó muchísima polémica. Sí. Alguien tiene un resfrío, para nosotros es como si estuviese contagiado. Bueno, eso no se corresponde a la hora del hisopado.
Porque si vos llamás teniendo un resfriado o inclusive también fiebre, y es muy probable que no te hagan el hisopado, porque no hay tampoco tanta cantidad de muestras. ¿Y eso cómo repercute? Repercute en que los laboratorios están tardando y mucho en poder dar el diagnóstico, en darte resultado. Sí. En hasta 4 y 5 días en algunos municipios muy complicados, como por ejemplo los del sur, que es lejos la región, la tercera sección electoral, que es La Matanza y los municipios del sur, lejos son las que están más complicados en cantidad de casos, ¿no? Casos nuevos y también cantidad de muertes. Y lo que está sucediendo es que hay pocos laboratorios, están colapsados y muchas municipalidades tratan de invertir, porque también está el tema de la plata, cómo se consigue la plata para hacer o implementar planes, ¿no? Totalmente. Y la realidad es que, por ejemplo, San Martín logró que en el Thompson, que es el hospital municipal de ese municipio, logre empezar a armar un laboratorio y van a estar, o ya lo están haciendo a partir de esta semana, más o menos 100 muestras por día están estudiando para poder dar los resultados, dicen ellos, en menos de 2 horas, que eso aceleraría la identificación de casos y lo importante que es saber, estamos hablando, de dónde están los casos, dónde están los focos más importantes y poder aislarlos. Y después está el tema, Anto, de las actividades, ¿no? Que tocábamos al principio, inclusive del programa, mencionando aquellos municipios que están tomando sus propias medidas, inclusive uno es el caso de San Isidro, que si bien ya comunicó que habilitaba las peluquerías y sabemos que a lo largo de la fase 1 inclusive tenían sus comercios abiertos y el intendente lo que dice es yo no voy a descuidar la economía y los vecinos tienen que asumir la responsabilidad de cuidarse y ser conscientes de la situación, ahora busca habilitar también lo que tiene que ver con los deportes como el tenis, el golf e incluso la actividad náutica. Claro, eso es lo que está en estudio. Los intendentes todavía no se animan al running. Yo corro y soy de los que dijeron que los protocolos de seguridad no saben si son seguros con respecto al running, es por eso que todavía no se animan muchos de ellos. Porque nadie quiere tener la foto, ahora vamos a meternos en el tenis, porque quiero decir porque la misma foto que la capital cuando en Palermo, claro, ¿no? Nadie quiere tener esa foto. Le tienen pánico los intendentes porque es un tema político ya, no es un tema sanitarista, no es un tema sanitario, es un tema epidemiólogo, se podría decir, porque la realidad es que el propio Ginés González García, el ministro de Salud, dijo que lo habían tomado como un tema, un símbolo, el tema de prohibir los runnings. No era un tema de infección porque se sabe que hay muy poco riesgo. Ahora, muchos de los vecinos que vivimos en la zona norte o en la zona oeste, muy cerca de la capital federal, se preguntan, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Si somos lo mismo. Tenemos nosotros, por ejemplo, acá en la zona norte tenemos toda una costa al lado del río, hiperventilada. Claro, al aire libre, al aire libre, que podríamos perfectamente salir a tratar un poco. Y además seguimos la sintonía del gobierno nacional. El gobierno nacional lo que está diciendo está claro y que cambió de postura, afortunadamente a mi juicio, dijo, ahora le trasladamos la responsabilidad a la gente. Ya no podemos hacer confinamientos estrictos. ¿Por qué? Porque está claro que la fase 1, la vuelta a la fase 1, la última, la que acabamos de salir, fue un fracaso. Y estamos viendo las consecuencias de ese fracaso. Entonces, deberíamos tener mucho ahí plan y sobre todo mensaje de que la gente tiene que ser responsable de cuidarse a sí misma y a los demás. Claro. ¿No? En ese sentido, ningún intendente todavía, aún así, ningún intendente quiere hablar todavía de runnings, pero sí se animan algunas actividades, como por ejemplo, repito, actividades deportivas náuticas o individuales en San Isidro, que POSE ya dijo que estaban estudiando para poder, por ejemplo, permitir el tenis y el golf. Lo mismo con salidas recreativas. Recordemos, en la capital federal no solo ya se permitían salidas recreativas con los chicos los fines de semana, sino que se extendió a la semana, en algunos días de la semana. En el conurbano está, salvo algún día de fin de semana, todavía no está permitido. Todavía no podés salir con los chicos a dar una vuelta. No, bueno, incluso la semana pasada, Marian, estos días atrás repasábamos cada una de las medidas que no estaban habilitadas, las actividades que no estaban habilitadas en la provincia de Buenos Aires, incluso repasábamos esa lista, y es por eso también que me imagino la confusión de los vecinos al momento de ver que hay municipios que sí hacen las actividades que incluso la provincia había prohibido. Bueno, ahí está, las salidas recreativas. Vamos y de la mano quizás con esa cierta autonomía de la que habíamos hablado. Claro, las salidas recreativas en la provincia están prohibidas. No es como en la capital, es como los runnings. ¿No? A vos te permiten a los chicos llevar a hacer las salidas recreativas, las salidas de actividades deportivas.
Todo eso está prohibido en la provincia. Y ahí voy yo. No solo está la contradicción con la capital federal que te lo permite, sino que también entre los municipios, ¿no? Dan mensajes que son... Hay algunos que se animan un poco más, y justifican por qué dicen no somos lo mismo. Repito, Vicente López está estudiando autorizar salidas recreativas. En San Isidro ya se permite, el propio Pose lo dijo, los móviles municipales con sus altoparlantes invitando a la gente a salir, Y en Pilar, ayer miércoles, el intendente de Pilar, Ariel Sujarchuk, también permitió las salidas recreativas. Esto seguro de que... Pilar a Chaval. Perdón, el de Escobar. Ariel Sujarchuk, es verdad, a Chaval, no Pilar, sino que Escobar los permitió ayer. Y es muy probable que esto venga como un efecto dominó en varios municipios que ya empiecen a flexibilizar las salidas recreativas. Hay mucha información, si querés, Santo, vamos a una nota, y cuando volvemos, que es muy interesante, hablar de la inseguridad, que es el otro gran eje que se disparó por el jubilado, que terminó matando a un ladrón. Recordemos lo que sucedió el lunes, creo, el lunes a la madrugada, después que se le metió en la casa en varias oportunidades. Bueno, todo lo conocemos, y esto disparó diferentes reacciones de la gente un gran debate social. Más seguridad y conflictos entre los funcionarios. Por ejemplo, Bernie cruzó ayer miércoles con varios intendentes, y te lo vamos a contar en un ratito. Y ahora nos vamos a meter en San Fernando, porque dentro de todo esto hay buenas noticias, y son aquellos vecinos que van siendo recuperados después de pasar sus días en los centros de aislamiento. En este caso vamos a hablar de 4 vecinos que ya se retiraron del centro de aislamiento que tiene San Fernando en el Polideportivo número 6, y vamos a ver cómo vivían este momento. Venimos dando altas permanentemente. Hoy es un día de mucha alegría, ya que Carla y Nilo vuelven a su hogar, al reencuentro con la familia, dados de alta. También Carlos, que ya se fue hace un ratito, y Rosa. La idea es, como venimos trabajando con el municipio, en la prevención. La mejor prevención es quedarte en tu casa, porque cuidarte vos es cuidar al prójimo y cuidar a los seres queridos, ¿no? El hecho del centro de aislamiento que funciona acá, tenemos un sector que es para niños y madres, un sector de hombres y un sector de mujeres. Tiene una zona de juegos, de entretenimiento, es un lugar para el desayuno y el almuerzo, baños, calefacción, como ustedes lo habrán escuchado, testimonio que nos daban la gente, y ahora un lindo encuentro emotivo ahí que estamos viendo, que se encuentra con su abuelo, ¿no, Nilo? Y bueno, esto nos llena de satisfacción y que vamos por el buen camino. Quedémonos en casa, mantengamos las pautas de alarma, que es el tapaboca, el barbijo, la higiene en manos, la ventilación de los ambientes, quedarnos en casa lo que podamos. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Muy bien, continuamos en esta noche del M20, Marian, y como decíamos incluso antes del corte, uno de los temas que va ahí peleando el podio de la preocupación social es la inseguridad, ¿no?
Sin dudas, es un tema que veníamos nosotros hablando. En su momento decíamos que se fue revirtiendo las principales preocupaciones de los vecinos. Ahora, sin lugar, es el tema económico, el tema de la pérdida del trabajo, después venía el COVID y después viene el tema de la inseguridad que va ganando terreno, va escalando posiciones para retomar lo que fue siempre el gran reclamo de los vecinos del conurbano. Esto trajo algunas medidas. Ayer hubo un cruce fuerte entre Berni y varios intendentes por un plan que se está anunciando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Son casi 11.000 millones de pesos para equipar la fuerza y también contratar a nuevos agentes. Está complicada. Así es, Mariam. ¿No? Precisamente son 11.100 millones de pesos que va a destinar el gobierno, 2.000 patrulleros nuevos, 8.000 efectivos, 2.000 choferes, logística y equipamiento, todo para reforzar la seguridad en el conurbano bonaerense principalmente, que es la zona más afectada en este incremento de los hechos de inseguridad y que incluso lleva a los vecinos a salir a las calles aún cuando estamos frente a una pandemia. Sin duda, la inseguridad en general, yo creo, me gusta muchas veces cuando hablamos de estos temas de tratar de enmarcarlo, más allá de que vemos y escuchamos cada vez más casos de inseguridad. Sí, y tantos que no llegan a los medios. Sí, pero comparado con el mes pasado, Anto, la realidad es que la cuarentena bajó los accidentes de tránsito por una cuestión, no por ningún éxito de un gobierno, nada para nada, sino por una cuestión que la gente sale menos a la calle y bajó todo. Bajó la cantidad de personas que se engriparon, bajaron la cantidad de accidentes de tránsito y bajaron los asaltos. Bajaron porque hay menos gente en la calle, está claro eso. Ahora, ¿qué pasa en el medio de la cuarentena? Es tan larga la cuarentena, larga que es la primera, la más grande, la más larga del mundo, cada vez se va, como vimos en la fase 1, cumpliendo menos, y eso, todo lo que veíamos antes que bajaba, empieza a subir. Entonces, cuando vemos la inseguridad comparado con al principio de la cuarentena, empieza a subir. Y lo que hay, acá lo hemos remarcado, y con esto vamos cerrando porque tenemos poco tiempo, es que el propio Berni dijo que la inseguridad está creciendo. El propio Berni está diciendo que los que apresamos es gente que no tiene antecedentes. Ojo con esto. Es gente que roba en el barrio donde vive y no tiene antecedentes. O sea, no son chorros. Muy complicado. No son chorros con antecedentes, se podría decir. Y salen a robar por una cuestión básicamente económica. La necesidad. Ojo con eso. Ojo, que eso puede ser un paradigma en la Argentina. Y esto, cuando se empiece a salir más de la cuarentena, puede ser uno de los grandes problemas que tengamos. Y además, y eso empujó a lo que sucedió ayer. El plan que vos dijiste, que estaba recién detallando, con Kicillof diciendo hay que poner plata en esto porque vamos a tener el mismo problema que tenemos, que tienen todas las gestiones. Vidal de alguna manera la había, más allá de sus errores y sus virtudes, entre quizás sus virtudes, se podría decir que la seguridad fue de las que más avanzó, se podría decir. No así las anteriores gestiones de Scioli, por ejemplo, que era muy criticada. En este caso, Kicillof no quiere pasar por lo mismo, entiende el mensaje que está dando la calle y sobre todo los intendentes. Ayer hubo un enfrentamiento, como te comentábamos, entre Berni y los intendentes, porque los intendentes dicen queremos tener más comunicación y más respuesta a la inseguridad. Cosa que hay que ver cómo funciona. La realidad es que esto no va a cambiar ni la semana que viene ni la próxima, es más a largo plazo y esto se va a profundizar, el tema se va a agravar mientras la cuarentena se haga más flexible, o sea que la gente salga más a la calle. Así es. Bueno, nos vemos en el próximo programa de M20, como siempre, junto a todos los vecinos. Muchas gracias.